Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco a la Asociación Internacional de Economía Pública Local la invitación al 14º Seminario Internacional sobre Economía Pública Local. Mi nombre es Gerardo Reyes y el tema que les comparto el día de hoy lleva por nombre el COVID-19 en México, un análisis estadístico exploratorio 2020-2022. El presente trabajo constituye un esfuerzo para identificar las variables más importantes que caracterizaron la pandemia mediante un análisis estadístico exploratorio. Se parte del hecho que los datos publicados por la autoridad adolecen de precisión, es decir, son cifras preliminares. Sin embargo, se tomaron datos de muertes y casos del 27 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2022, con un total de 666 observaciones. Las preguntas guía para el análisis fueron: ¿qué repercusiones tuvo la pandemia en el desarrollo demográfico del país? En una escala de 10.000 muertes por número de días, ¿cuáles fueron los episodios más álgidos? ¿Qué relación guardan los casos con las muertes a lo largo del periodo? ¿Cómo se comportaron las muertes en términos de años, meses y días? ¿Qué días de la semana se reportaron las muertes más numerosas? ¿Cuáles fueron los estados de la República con mayor número de muertes y dónde se concentraron? ¿Qué se puede observar en los estados de la República en términos de índice de fatalidad? En esta gráfica podemos nosotros apreciar cómo el número total de muertes en México pasó de los 400,000 a más de 1.200.000 en el 2021. Estos 2 años nos reflejan el el COVID-19. Esta curva de aquí nos dice cuál fue la diferencia entre los que mueren y los que nacen. Por ejemplo, en el 2000, en 1924, la diferencia entre los que nacían y los que morían era positiva, más o menos de cerca de 2.300.000. Con el paso de los años esto viene cayendo y hasta el 2020 la cifra, el saldo es positivo, pero cae a un poquito más de 500,000. Se recupera en el 2021, pero si ustedes se fijan, la tendencia es a la baja. Si sigue esto, calculamos que en el año 2030 México va a tener un saldo de cero, es decir, el mismo número de personas que fallecen va a ser el mismo de los bebés que nacen. Y a partir de ahí entraremos a un invierno demográfico en donde las muertes superen a los nacimientos, cosa que va a tener repercusiones económicas muy serias en los próximos 40, 50 años. Esta gráfica nos dice que 6 de cada 10 muertos fueron hombres y que el segmento de edad más vulnerable fue el de 65 años para arriba. Esta gráfica nos correlaciona los casos con las muertes de manera acumulativa, con una correlación de 0.97 y los casos diarios con las muertes diarias con una correlación de 0.42. Esta gráfica nos dice que en 2020, de acuerdo con las cifras que tenemos disponibles, murieron 125.807 personas por COVID y 1.426.104 se contagiaron, haciendo una tasa de fatalidad de 8.8%. Para el 2021 murieron 173.621 y 2.553.619 se contagiaron, haciendo una tasa de fatalidad del 6.8%. Estas cifras, como dije al inicio, son preliminares y recientemente se publicó una que corrige esta
señalándonos que los muertos por COVID en el año 2020 ascienden a 224.239. En esta gráfica nosotros relacionamos el número de días con intervalos de 10.000 muertos. Aquí en el eje de las abscisas tenemos el acumulativo, 10.000, 10.000, 10.000, y aquí en las ordenadas tenemos el número de días. Por ejemplo, tuvieron que pasar 75 días para que los primeros 10.000 muertos por COVID se registraran. Y de inmediato, al juntar 30.000 muertos, solo pasaron 15 días para reunir los 10.000, haciendo un promedio diario en esos días, en esos 15 días, de 665 muertos. Esto nos habla de 4 olas que estamos nosotros representando en esta gráfica. Las más álgidas pues son estos momentos cuando la suma acumulada llegó a 150.000 y a 170.000, en donde solamente en 8 días se murieron 10.000 personas, haciendo un promedio diario de 1.254 y 1.249 respectivamente. Aquí, nuevamente, la tercera ola, 14 días, 10.000 muertos, con un promedio de 717 diarios. Esta gráfica nos muestra las cifras mensuales y aquí también podemos advertir las 4 olas de COVID. Primeramente en 2020, cuando en el verano, en julio, se contabilizó en ese mes 18.919 muertes con 197.980 contagios. Y claramente podemos advertir que el mes más fatal fue enero de 2021, donde se contabilizaron 32.729 muertos, casi los que nos da el crimen organizado anualmente. Aquí se tuvieron por la pandemia en un mes. Y 438.156 contagios. Después bajó y en el verano de ese 2021 se contabilizaron 18.420 muertos por COVID y casi medio millón de contagios. Posteriormente, en 2022, pues ya el número de muertos desciende de manera importante, pero el número de contagios se dispara. Es cuando pues tiene lugar la variante Omicron, que probó ser muy contagiosa, pero ya no tan letal como la Delta. Aparte que las vacunas fueron también contribuyendo a disminuir la letalidad. Aquí nosotros presentamos la fatalidad, muertes sobre contagios, y aquí vemos cómo este índice fue de 0.13% en mayo de 2020, viene bajando y en enero, marzo, abril y mayo nuevamente sube para caer en el verano a 0.02. Sube ya casi para finalizar el 2021 y después cae de manera precipitada en el 2022, con nuevamente la variante Omicron. Esta curva nos habla de los casos sobre muertes, es decir, cuántas veces los casos pues superaron a las muertes. Aquí parece que durante toda la pandemia esto fue muy regular, hubo aquí un pequeño salto, pero en donde sí se nota fue en el 2022, cuando los contagios se dispararon, no solamente porque la autoridad empezó a hacer más pruebas, sino también porque el ciudadano empezó a probarse por su cuenta y se evidenció pues un alza importante de contagios. Esta gráfica nos muestra los días que llaman la atención por el número de muertos reportados en una jornada, ¿no? Por ejemplo, el 5 de octubre se reportaron 2.789 muertos con 28.115 contagiados.
Este también que llama la atención, el 1 de junio, de 4.272 muertos por COVID y 6.917 contagios. Pues obviamente esto estadísticamente pues no es congruente, porque tendríamos una tasa de fatalidad de cerca del 60%. Nunca murieron 6 de cada 10 contagiados por COVID, pero aquí la estadística los dice. Y esto nos habla de que hay que investigar a qué se debió este sistema de reportes de la autoridad, de si eran expedientes que se habían acumulado y que los libraban en un solo día. Esta gráfica nos habla de dónde, en qué día de la semana se concentraron las muertes. Aquí estos puntos pues podemos nosotros relacionarlos con la gráfica anterior. El día en que murieron más de 4.000 personas o que se reportaron más de 4.000 personas fue un martes. De hecho, el martes va a ser el día en donde murieron más personas. Martes y miércoles murieron casi el 40% de las personas en todo el periodo. Y el día en que menos murieron pues fue el domingo y el lunes. Aquí esto lo podemos ver en una gráfica de pastel, como el martes y el miércoles concentraron el 40% de las muertes de un periodo que va del 27 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2022, con un total de 324.000 muertos. Esta gráfica nos habla de cómo se comportó la pandemia en relación a las muertes diarias y a los contagios diarios. Aquí, por ejemplo, en el año 2020 tenemos que las esferas, que nos hablan entre más grandes las esferas, mayor el número de muertos. En el 2020 pues se concentraron en esta área, diciéndonos que había más muertos de los que, en proporción obviamente, de los que se contagiaban. Conforme fue pasando el tiempo, pues esta gráfica se va moviendo en contra de las manecillas del reloj, de tal forma que ya para 2022, pues los contagios diarios se dispararon, pero las muertes fueron pocas. Esta gráfica nos muestra en dónde se concentraron las muertes en 13 de los 32 estados de la República, siendo el centro y los estados del norte los más importantes. Aquí entendemos que por la vecindad con los Estados Unidos pudo haber tenido un efecto, pero esta región pues es muy importante en cuanto a la actividad económica y su relación con el exterior. Aquí, pues esto ya se ha mostrado en varias ocasiones por la autoridad. La Ciudad de México y el Estado de México fueron las entidades que más se vieron afectadas por la pandemia. Estas 13 entidades que se agrupan en estas dos regiones acapararon el 70% de las muertes de COVID, el 60% de la población, el 70% del PIB, el 60% de los homicidios dolosos en 2020, el 54% de las remesas y el 74% de la inversión extranjera directa. Cosa que nos dice que este fenómeno pues, fue un efecto de las relaciones de nuestro país con el exterior. En esta otra gráfica nosotros lo que medimos fue cómo se comportaron las muertes y los contagios, partiendo del hecho de que pues a mayor crecimiento de los contagios, pues correspondería un aumento de las muertes, como sucedió en el caso de Morelos. Pero, como vemos, esta correlación no es muy fuerte, es una R cuadrada de 0.24, lo cual nos dice que hay casos atípicos, como por ejemplo el de Tabasco, que no se encuentra en el grupo de los 13, pero aquí llama la atención que en Tabasco aumentaron los casos 128% y las muertes disminuyeron en 20%. Lo mismo en el caso de Chiapas. En el caso de Chiapas hubo un aumento importante de los contagios, pero un descenso
de las muertes. Lo que llama la atención también es el caso de Michoacán, en donde no aumentaron los casos, pero las muertes se dispararon de una forma muy peculiar. Habría entonces que pues detenernos en cada entidad para ver cómo manejaron la pandemia y si esto se debió a políticas de sanitización o políticas de salud mucho más eficientes. Conclusiones. Durante 2020 se reportaron 125.807 muertes y 1.426.104 casos, que equivalen a una tasa de fatalidad del 8.8%. Las cifras siguen siendo preliminares, ya que recientemente la cifra de muertos se ubicó en 224.239 para el 2020. El COVID disminuyó el número de nacimientos en México y adelantó el invierno demográfico, fenómeno que puede traer consecuencias económicas negativas en las siguientes décadas. Del 27 de febrero del 27 de febrero de 2020 al 20 de abril de 2022 se detectaron 4 olas de pandemia. Mediante una escala de 10.000 muertos por número de días, se identificaron 2 momentos en los que se registraron 10.000 muertos en 8 días, en febrero de 2021. 38% de las muertes se reportaron entre el día martes y miércoles durante todo el periodo. 13 estados de la República concentraron más del 70% de las muertes, tanto en 2020 como en 2021. Este grupo de entidades federativas aporta el 70% del PIB y alberga a 64% de la población. Análogamente, 6 estados de la República concentraron el 50% de las muertes en el periodo. No todas las entidades con mayor alza en muertes fueron también las que registraron el mayor número de contagios entre 2020 y 2021. Hubo casos como el de Chiapas, en donde los casos crecieron o los contagios crecieron, pero las muertes decrecieron. O el de Michoacán, donde los contagios crecieron muy poco, pero las muertes se dispararon de manera importante. Pues es todo. Muchas gracias.